Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Presentamos la lección número 13, el descanso supremo. Tópicos del estudio. ¿Alguna vez sentiste que estabas en medio de una gran batalla, una especie de lucha entre el bien y el mal? En la vida, esa batalla en realidad sucede en dos niveles. En el primer nivel es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Está teniendo lugar a escala mundial, por cierto, incluso en un nivel cósmico, porque en el cielo es donde comenzó. No obstante, en la confusión de los acontecimientos, podemos perder fácilmente el cuadro general del plan de escape de Dios que Dios ideó para este mundo. Las guerras, la agitación política y los desastres naturales pueden causarnos terror y desánimo, pero la conducción profética de Dios puede ayudarnos a tener presente el panorama general de hacia dónde vamos y cómo llegaremos allí. En el segundo nivel del gran conflicto se está librando en un nivel mucho más personal. Todos enfrentamos individualmente los desafíos de la fe en nuestra vida diaria, y si no vivimos hasta la segunda venida de Jesús, también enfrentaremos la muerte. Esta semana veremos cómo podemos descansar en Jesús frente a las agitaciones globales y nuestro futuro personal incierto, al menos a corto plazo. A largo plazo, las cosas se ven muy prometedoras. Dale like, suscríbete y comparte. El último discípulo vivo que anduvo con Jesús estaba sentado en una rocosa isla prisión, lejos de todos sus allegados y seres queridos. ¿Cómo fue que terminó allí y de esa manera? Los otros apóstoles habían fallecido y la mayoría de ellos martirizados por dar testimonio de Jesús. La joven iglesia había pasado por un cambio generacional y ahora enfrentaba una terrible persecución externa y extraños movimientos heréticos desde adentro. Juan se habrá sentido solo, cansado y sin descanso, y entonces de repente recibió una visión. Seguramente esta visión, esta revelación de Jesús debió haber sido un gran consuelo para él, al saber que Jesús, el alfa y el omega, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, el que vive por los siglos de los siglos, el que tiene poder sobre la muerte y también tiene las llaves del lugar de los muertos. Jesús se estaba manifestando ahora de una manera especial. A Juan se le ordenó que escribiera 7 cartas, una para cada iglesia de Asia. A través de estos mensajes se le reveló el futuro de la iglesia. Se presentó ante él una impresionante vista panorámica de la historia, básicamente lo que para nosotros es la historia de la iglesia cristiana, pero para él era el futuro. En medio de las pruebas y las tribulaciones que ocurrirían, a Juan se le mostró cómo terminaría todo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La gran visión apocalíptica que Juan registró lo ayudó a descansar con confianza en los preceptos y las promesas de Dios. La vida ahora puede ser difícil y hasta aterradora incluso. Sin embargo, nos reconforta saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es alentador. Jesús vaticinó a sus discípulos que en determinado momento un ejército atacante rodearía Jerusalén y la destruiría. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, invadió Israel y sitió la ciudad. El historiador judío Flavio Josefo describe los efectos devastadores del asedio. Cuando Jesús habló a sus discípulos de este desastre que se avecinaba, pensaron que algo tan destructivo solo podría suceder en el fin del mundo. Por eso le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos en realidad estaban haciendo dos preguntas diferentes. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?, se refiere a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo. La segunda pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su respuesta, como se registra en Mateo 24, Jesús combinó los dos acontecimientos. Habló de los sucesos que llevarían a la destrucción de Jerusalén en el año 70
70 después de Cristo. Estos hechos servirían como un anticipo de lo que sucedería justo antes de su segunda venida en Mateo 24. El Salvador no nos dio una fecha exacta para su venida, pero nos habló de las señales que nos permitirían saber cuándo estaría cerca. En el sermón de Jesús hay 4 aspectos específicos. Primero, las señales en el ámbito religioso. Segundo, las cuestiones internacionales. Tercero, la naturaleza. Y cuarto, la sociedad. Estas señales incluyen falsos avivamientos espirituales, conflictos globales, guerras, hambrunas, desastres naturales, pestilencias, pandemias, delincuencia y violencia en aumento, decadencia de la moralidad y, finalmente, la rápida propagación del Evangelio a todo el mundo. Mateo 24 describe las señales del regreso de Cristo y Apocalipsis 14 es un llamado urgente a estar preparados para su venida. Jesús quiere que descansemos confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se caiga a pedazos. Él vendrá por nosotros de forma inesperada, pero real y segura. La descripción de Daniel de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, muestra que Jesús quiere que estemos preparados, que descansemos en su promesa y perseveremos en ella hasta el fin. El descanso en Cristo no es una espera ociosa, mientras que los que trabajamos fielmente para Dios tenemos descanso en Él. Los que trabajan para la bestia y su imagen no tienen descanso ni de día ni de noche. Apocalipsis 14 nos dice que nuestro propósito en este momento de la historia es contar a otros sobre el juicio de Dios y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Jesús. La verdad presente se encuentra específicamente en el mensaje de los 3 ángeles, el Evangelio eterno. Es la maravillosa noticia de la muerte y la resurrección de Cristo, sobre lo que descansa nuestra única esperanza de salvación. También se presenta el mensaje de que la hora del juicio ha llegado, una señal poderosa que indica el fin del tiempo. Luego también tenemos el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, en contraste con la terrible advertencia acerca de los que al quedarse en Babilonia adoran a la bestia y a su imagen. Finalmente se menciona la descripción del pueblo de Dios del tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Durante muchos siglos los cristianos han estado esperando el regreso de Cristo. Este es verdaderamente la culminación de todas nuestras esperanzas, y no solo las nuestras, sino las esperanzas de todos los fieles de Dios a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre con los que duermen? Es decir, ¿están muertos? ¿Disfrutan ya del descanso final prometido por Dios? La Biblia habla de la muerte como un sueño. Sin lugar a duda, la muerte es un descanso. Sin embargo, no es el descanso eterno. Los creyentes que ahora duermen descansan en la esperanza de ser despertados o resucitados un día por su Señor para recibir el descanso eterno tan anhelado. Una de las aplicaciones más utilizadas en nuestros teléfonos inteligentes es Google Maps. La mayoría se nos hace difícil recordar cómo hacíamos antes. Tal vez estemos nerviosos al dirigirnos a un lugar en el que nunca hemos estado antes, pero en Google Maps, en nuestros teléfonos, podemos aventurarnos con confianza y abrirnos camino en cualquier ciudad extranjera. Esta certeza podría ser una ilustración del tipo de descanso que Dios desea darnos con su calendario profético. Afortunadamente, Dios nos ha dado un mapa profético claro e instrucciones precisas para alcanzar la meta que nos ha propuesto, el descanso supremo junto a Él por toda la eternidad. Más allá de nuestra situación actual, de las pruebas que enfrentamos, si permanecemos en Dios, en su bondad, en su amor y en su sacrificio en la cruz por nosotros, podremos regocijarnos en Él y tener paz para nuestra alma cansada. La invitación de Pablo es: regocijaos en el Señor siempre. Es un descanso, una paz y una esperanza que trasciende más allá de este mundo. Imagínate también el tipo de descanso que tendríamos para nuestra alma si efectivamente no nos inquietáramos por nada. Esto difícilmente parezca realista para alguien de este mundo. Incluso Pablo tenía muchas preocupaciones, pero nuevamente saber que en última instancia un Dios amoroso tiene el control de todo y nos salvará y nos llevará a
a su reino, puede ayudarnos a poner en perspectiva adecuada las cosas que nos inquietan. Él también está cerca de nosotros y tan pronto como cerramos los ojos y descansamos en el sueño de la muerte, lo siguiente que veremos es el regreso de Cristo. Sin duda, la vida está llena de tensiones, pruebas y luchas, y ninguno de nosotros escapa a ellos. Desde luego, el apóstol Pablo tampoco estaba exento. No obstante, su objetivo es decirnos que incluso con todo lo que soportamos ahora, podemos regocijarnos en lo que se nos ha dado en Cristo, y de hecho podemos hallar descanso para nuestra alma aún ahora. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio del caos, de la miseria, la enfermedad y la muerte, solo es posible cuando no comprendes y aún así puedes descansar en el amor y el cuidado de Cristo. Dios te bendiga.